Hola, bienvenido a nuestra semana 2. Vamos a realizar la actividad integradora número 4, un fenómeno natural. Antes de iniciar lo que sería la actividad, te recomiendo haber leído todos los recursos de la semana, porque recuerda que vamos a utilizar varios de estos recursos para realizar la actividad. Entonces, la tarea nos dice, un fenómeno natural se titula y el propósito o la pequeña introducción que te dan es que los fenómenos naturales ocurren todos los días. Todos han sido sorprendentes y en algunas ocasiones traen consecuencias devastadoras. En esta ocasión analizarás diferentes posturas y formas de expresión que existen ante ellos y expresarás tu propia postura, ¿ok? Entonces te van a dar varios diferentes formas de expresar lo de un huracán y tú vas a identificar, bueno, qué tipo de textos son y en base a eso qué tipo de mensaje te quieren dar, pero sobre todo vas a adquirir una postura sobre el fenómeno al cual se están refiriendo, ¿ok? Entonces, como propósito es que tú identifiques posturas y ciencias que estudian un fenómeno natural y sus consecuencias. Como vimos en nuestra sesión síncrona, un fenómeno natural es la lluvia, las tormentas, el viento. Bueno, vamos, son cuestiones pues, normales, pero ya cuando, por ejemplo, las lluvias pasan a ser un desastre natural, pues son las inundaciones, los vientos pasan a ser tormentas, pero también huracanes, y bueno, cuando ya son desastres naturales, bueno, es cuando ya hay pérdidas considerables, algunas veces de vidas, generalmente económicos, en estructuras como las casas, etcétera. Entonces, varias ciencias estudian este tipo de fenómenos para prevenirlos y también para conocer pues cuáles son diversas características que pueden tener y diversas consecuencias que hay cuando se conviertan en desastres naturales. Bueno, y sus consecuencias a través de la diversidad de información que puedes obtener en línea. ¿Ok? ¿Qué vas a necesitar? Vas a necesitar que puedas reconocer las fuentes confiables en Internet. Recuerda que para este punto tienes el recurso de consultar información. También ya lo explicamos en la sesión síncrona. Vas a identificar los diferentes tipos de textos. Aquí te vuelvo a recomendar que te vayas a tu unidad de semana 1 y que identifiques el de intención comunicativa. Recuerda que los textos se van a clasificar dependiendo muchas cosas, su género y en este caso el de intención comunicativa. Te recomiendo mucho este recurso porque unificamos el criterio para clasificar los textos y también identificarás ejemplos de cada tipo de texto que se está planteando ahí y el tipo de mensaje que se quiere transmitir a través de ese texto. Entonces, cumple con todo lo necesario para realizar nuestra actividad. También vas a identificar posturas e intención de un texto, ¿ves? Vuelves a recuperar este recurso de intención comunicativa. Bueno, vas a reconocer las disciplinas que abordan un tema. Si estamos hablando de fenómenos naturales, en la semana 2 vimos explicar y entender un fenómeno natural, el fenómeno natural como una representación. Y bueno, por ejemplo, la biología, bueno, los ecosistemas y la biología relacionado con otras ciencias. Entonces, bueno, tienes varios recursos que retomar para estas disciplinas que podrían abordar el fenómeno que vamos a analizar. Y también vas a usar tablas en un procesador de textos. ¿Qué vas a entregar? Vas a entregar, como siempre hasta el momento, un documento, un texto, que puede ser en Word o en cualquier otro procesador de textos, donde des respuesta a las preguntas que se presentan a partir de diferentes textos que vas a analizar que ya te proporciona Prepa en línea. ¿Ok? ¿Cómo lo vas a realizar? Bueno, si te das cuenta, aquí están las instrucciones. Aquí, si tú te posicionas sobre cada fila de la tabla, te va a llevar a la URL de los textos que vamos a analizar. Yo en mi caso ya abrí las URLs y ya los tengo listos. Son 5. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Ajá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 textos que vamos a analizar en esta actividad. Entonces, también te dice en el siguiente punto que identifiques si las 5 fuentes son confiables, sí, no y por qué. Entonces, para esto vas a volver a retomar el recurso, como habíamos dicho, de consultar información. Bueno, vas a contestar la pregunta que se te manifiesta aquí y justificar tu respuesta. Quiere decir que mínimo van a ser 8 renglones en adelante.
vas a, en función de las lecturas, vas a elaborar un texto de media cuartilla mínimo, donde respondas la pregunta que se te está planteando y finalmente te dan un checklist de lo que debes cuidar que sí estés resolviendo en tu actividad, junto con la nomenclatura que debes respetar. Ojo, siempre procura o debes guardar el nombre, tu actividad con el nombre que se solicita. Uno, por ser parte de la instrucción, y dos, porque a una servidora se le facilita cuando está descargando las actividades, pues el poder identificar tu actividad a través de tu nombre, ¿ok? Y bueno, finalmente cuidar que tu archivo no tenga una extensión máxima de 20 megas. Lo importantísimo es que tú, cuando termines tu actividad, cheques la rúbrica de evaluación para que sepas, dependiendo del nivel que quieres cumplir, me imagino que experto, cheques cada rubro y si lo estás cumpliendo de acuerdo a la actividad, ¿ok? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es, nuestra plantilla la vamos a abrir, yo aquí ya te la voy a proporcionar, ya sabes, en nuestro blog, el blog del módulo 3, donde en semana 2 tú vas a ubicar tanto nuestro esquema que ya tenemos, como la sesión síncrona de la semana 2 y hasta ahorita el ejemplo de la actividad y el video tutorial de la actividad 3. Cuando tú estás viendo este video, pues ya va a estar también el de la actividad 4. Y bueno, entonces esta plantilla tiene, como siempre te solicito, que tenga su carátula con los datos de prepa en línea, el nombre de tu actividad, una imagen representativa, tu nombre, tu grupo, ¿ok? Bueno, entonces ya también copié y pegué los puntos que te piden en tu actividad, no te preocupes por eso y ahora vamos a desarrollarlo. Dice, analiza cada una de las fuentes de información que se te presentan en la tabla y completa la información que se solicita en un documento de texto, que ya lo tenemos. Entonces vamos a empezar, no te voy a dar la respuesta de todos, pero bueno, voy a tratar de orientarte un poco con el de la ciencia, que es el primero, la ciencia que precede a la tormenta, ¿ok? Yo te invito a leer, como siempre, todo tu texto de una forma rápida, identificando lo que podemos ver que son los títulos. La ciencia que precede a la tormenta, bueno, sabemos que va a hablar de tormenta por el título. Torrentes de datos nos van a dar datos estadísticos de lo que está pasando, los posibles pronósticos de la tormenta, predecir los fenómenos y los retos, cómo se puede, bueno, algunos retos que tiene la meteorología, ¿ok? Y bueno, finalmente las conclusiones. Bueno, eso es lo que con una lectura rápida. Ya leyendo con una lectura de comprensión, identificando palabras claves, palabras desconocidas, ideas principales y secundarias, tú vas a poder obtener qué tipo de texto es, qué se dice del tema, cuál es la postura del autor, qué tipo de ciencia aborda el tema y justificar tu elección porque esa ciencia aborda este tema. Muy bien, entonces después de haber leído lo que sería haber hecho una lectura de comprensión donde subrayas de un color tus ideas secundarias y de un color tus ideas principales, ya podrías identificar los elementos que te están pidiendo en la tabla. Por ejemplo, te iba a decir que te iba a ayudar a analizar el primer texto, que es uno de los largos, pero que te detalla, donde puedes identificar mejor los elementos que te están proporcionando. Entonces, ¿qué tipo de texto es? Si tú leíste la división que hay o la explicación que hay en cuanto a la intención comunicativa, te podrás dar cuenta que, o te podría causar un poco de duda, si es informativo o si es expositivo. Entonces, checas a detalle lo que es informativo y pues es un texto corto desde la extensión, ¿no? Es como para dar avisos. Pero el expositivo pues tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿ok? Entonces, y justamente, si te das cuenta, de una manera más práctica, también te está hablando de detallando lo que es el fenómeno natural o el desastre ya natural de lo que sería un sismo. Bueno, el sismo es un fenómeno natural todavía. Bueno, entonces, en este caso nos está hablando la lectura. Primero podemos identificar claramente que la introducción son los primeros dos párrafos, los posteriores son el desarrollo de sus argumentos y finalmente los retos son las conclusiones. ¿Ok? Entonces, desde ella podemos ver que sí es un texto, si tenías duda entre informativo o expositivo, pues es expositivo.
Y hay más características, pero estos son los clave. Luego se dice, ¿qué se dice del tema? Puede ser aquí que parafrasees después de haber leído, que resumas en este poquito de espacio. Serían, bueno, dependiendo si tomas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 renglones, pero pues sería como 1 o 2 renglones en un texto normal, en un espaciado normal como este. Bueno, pero bueno, yo encontré unas líneas que son tal cual lo que yo considero que es la idea principal del texto, que está en esta línea. Dice: los meteorólogos usan el conocimiento de muchas disciplinas científicas para recopilar, organizar e interpretar sus datos. Entonces, para mí, la idea o la tesis principal del artículo habla sobre la ciencia de la meteorología y cómo utilizan todas estas ciencias y los datos para tratar de predecir los diversos fenómenos naturales que se pueden dar. ¿Ok? Entonces, yo por eso utilicé una cita, porque copié y pegué esa información del texto. Si te das cuenta, para esto tuve que elaborar en mis referencias pues el dato completo del artículo, que es lo que tú vas a hacer con tus 5 artículos o tus 5 textos. Entonces, identifiqué el autor. Esto fue fácil, está hasta el inicio: Cárdenas Guzmán Guillermo. Entonces recuerda que primero iniciamos en las referencias por decir sus apellidos y abreviar su nombre. Ahora, de qué fecha fue publicado? Me tengo que regresar y ubico que fue la edición impresa en octubre del 2014. Entonces me regreso a mi texto original y ya tengo el autor y el año. ¿Ok? Y bueno, el título está desde el principio: la ciencia que precede a la tormenta. Y ya nada más en nuestro método abreviado que les estoy enseñando, pues ya nada más le pondría el recuperado de. Si tú estás practicando la metodología de APA, hay otros datos que todavía tendrías que anexar. Y bueno, aquí está la URL, ¿ok? Entonces, por eso esta es la referencia completa, y para mencionarlo dentro de mis descripciones, que sería la cita, pues solamente haría esto de su apellido, el primer apellido nada más, 2014, que es el año que ya vimos que fue publicado. Y como no es un texto impreso, sino de una página de internet, ubico el párrafo. ¿Cómo hago esto? Recuerda que inicias desde el título. Título es el 1, pues ya el autor es el 2, 3, 4, 5, otro subtítulo 6 y 7. Este es las 3 líneas que yo copié y pegué, entonces por lo tanto es párrafo 7. ¿Ok? Y bueno, así de sencillo quedaría qué es lo que se dice del tema. Ahora, ¿cuál es la postura del autor? Si es un texto expositivo, recuerda que tiene que argumentar. Entonces, pues plantea varios argumentos para explicar cómo la meteorología es una ciencia compleja que busca mejorar sus predicciones. ¿Ok? Esa es la postura del autor. Entonces, esto no es un parafraseo, sí, pero como es una idea mía sobre el texto, pues ahí sí no le puse una cita. Pero tú podrías anexarla, igual podríamos, pero aquí como ya sería un parafraseo, ya no iría la cita con su párrafo, solamente sería Cárdenas 2014, ¿ok? Bueno, y luego, ¿qué tipo de ciencia se aborda en el tema? Si tú lees todo el artículo, primero te das cuenta que es sobre meteorología, ¿ok? Pero si lees el recurso de ciencia, te dice que, bueno, la ciencia está dividida por diversas, se clasifican en ciencias fácticas y formales. Entonces, como vimos en la sesión síncrona, las fácticas pues va a comprender, contiene a las ciencias sociales y a las ciencias naturales, y las formales buscan un conocimiento racional. Entonces, pues está la estadística, la lógica, las matemáticas. Como te puedes dar cuenta, entonces, pues es físico natural y pues es una ciencia fáctica. Entonces, pongo que es la disciplina, es la meteorología, la cual es una ciencia fáctica que involucra las siguientes disciplinas. Tú podrías haber dejado nada más hasta este punto, ¿no? Que es lo único que te están pidiendo, pero como para mí fue muy fácil identificar qué disciplinas están siendo mencionadas, por ejemplo, empezamos con las matemáticas y la informática, están en el siguiente párrafo. Luego está la mecánica y la termodinámica, que son parte de la física. Aquí te habla tal cual de las ecuaciones de física. Luego, en los siguientes párrafos vuelve a abordar sobre la física, luego de la antropología, y luego te menciona que tanto las ciencias exactas como las ciencias sociales están
trabajando en conjunto para poder lograr una mejor, para mejorar el desempeño de la meteorología. Entonces, bueno, ya desde ahí también vemos que todas las ciencias están involucradas. Y bueno, también te habla de la física atmosférica, de la meteorología particularmente, la estadística, la astronomía. Entonces, bueno, ahí el mismo texto los está mencionando tal cual. ¿Qué es lo que yo mencioné? Que está involucrando la informática, matemáticas, la física, desde la mecánica y la termodinámica, la física atmosférica, la estadística y la astronomía, ¿ok? Porque ahí estaba la información. Bueno, justifica tu elección del tipo de ciencia que aborda el tema. Entonces, si estoy diciendo que es una ciencia fáctica, tengo que justificarla. Ojo, justificar es que retomes los argumentos que te están dando en el mismo texto de que es una ciencia formal y que es una ciencia fáctica y cómo se interrelacionan. Bueno, entonces yo redacté este pequeño párrafo. Como vimos en el recurso de la semana 2 titulado Ciencia, que es este que les estoy diciendo o explicando, ciencia. Una ciencia fáctica tiene como objeto de estudio comprender los acontecimientos sociales y explicar los hechos físico-naturales. Aquí está, ¿recuerdas? Las ciencias fácticas, tanto lo social como lo físico-natural, ¿ok? De ahí lo obtuve. Entonces, aquí está mi cita de Prepa en Línea 2019, página 2. ¿Cómo hice esto? Pues primero hice mi referencia. Puse Prepa en Línea CEP, ya sabes, el autor, 2019, que es el año en que se publica este recurso, que se titula Ciencia, y la URL de donde la recuperé. Y ojo, aquí le puse un B porque yo ya tenía un Prepa en Línea, que es la actividad integradora 4. Y como estamos hablando que se ordenan en orden alfabético, pues la A, que es del título de la actividad integradora, va antes que la C, que es ciencia, ¿ok? ¿Por qué no los ordeno por orden alfabético por la P? Bueno, ahorita no están ordenados alfabéticamente, pero iría uno después de otro. Entonces, el siguiente punto, y como son del mismo año, eso tampoco me sirve para organizarlos, sino que son los títulos. Por eso me voy a la primera letra del título, que es la A y la C. Por lo tanto, este es el A y este es el B. Entonces, a la hora de hacer la referencia, pues pongo Prepa en Línea 2019, y aquí me faltó Prepa en Línea B, no, 2019 B, y página 2. ¿Por qué página 2? Porque de aquí que obtuve la información es la página 2, ¿ok? Bueno, en consecuencia, la meteorología, al estudiar fenómenos naturales, se ubica en esta categoría, ¿ok? Y ahí ya estoy argumentando, citando y referenciando. Bueno, a ti te encargo que hagas los demás recursos. Y si quieres fundamentar más, adelante. Bueno, en el segundo punto dice, indica si las 5 fuentes son confiables, sí, no, ¿por qué? Aquí te voy a ayudar, recuerda, en lo que respecta al texto número 1, sí es una fuente confiable por lo siguiente. Entonces, tú podrías enumerar uno, ¿no? ¿Recuerdas tu recurso de consultar información? Te dice cómo debe ser la calidad de un sitio web, y este es el que nos corresponde porque todavía no es un artículo científico, es un sitio web. Entonces tú dirías aquí, bueno, porque el nombre de la página dice el nombre de la página, y sí, ¿cómo ves? De la UNAM, ¿ok? Y hasta lo dice en su URL. Entonces, por lo siguiente, consultar información. Y aquí iría otra vez una cita, entonces tendríamos que hacer otra vez otra referencia, que es esta de consultar información de Prepa en Línea. A ver, Prepa en Línea, CEP, o Prepa en Línea nada más también, punto. Bueno, pero ahí lo tendrías que unificar con los demás. Si a todos les has puesto CEP, lo dejas como CEP. Y si nada más lo has dejado hasta Prepa en Línea, pues hasta Prepa en Línea. 2019. Consultar información va después de sí, porque es co. Entonces sería esta la referencia C. Y recuperado de, anotas la URL o copias y pegas la URL. Y listo. Entonces ya estamos, bueno, unificas formatos, ya sabes. Arial 11. Bueno, no me quiero detener mucho en esto para no tardar mucho tiempo. Pero pues ya tendríamos estos 3 citas que hasta el momento hemos utilizado. Que sería a ver,
Aquí ya se pegó la información. Vamos a dejar más espacio. Recuerda borrar lo que ya marcaba, que ahí debes anotar una respuesta. Y bueno, consultar información de prepa en línea CEP 2019 C. Ok. Y aquí iría la página, que es la página, estamos en la página 2. Ok, entonces página 2. Bueno, yo creo que vamos a ocupar varios elementos de todo lo que es de la página web, que sería hasta la página 3. Entonces sería página 2 a 3. Y aquí ya cambia, que es PP cuando son varias páginas. 2 a 3. ¿Ok? Coma por lo siguiente. 1. Y ahora sí ya puedes mencionar todas tus características. Que sería, hay claridad en los datos de referencia. Coma. Podrías mencionar también, yo no lo voy a hacer, los incisos A y B, es decir, se especifica el nombre de la página, el dominio y el país de origen, porque sí lo están especificando, ¿ok? Aquí como dices, como checas, está el dominio, que es .mx, y el país, pues aquí claramente se ve que es de la UNAM México y también lo puedes identificar en los datos finales, que es de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, de la revista Como Ves, hecho en México 2019, ¿ok? Bueno, lo vamos a especificar. Hay claridad en los datos de referencia. Ponemos, se menciona el nombre de la página, el dominio, ustedes perdonen que se me olvida, y el país de origen. También si quieres ser muy bueno en tu tarea, especificarías tal cual es el nombre de la página, ¿ok? Pero bueno, no lo vamos a hacer muy complejo. Si tú lo quieres hacer, adelante. Entonces, luego sería punto 2 y nos iríamos con el siguiente punto. ¿Cuál es el propósito del sitio? Se menciona el propósito del sitio. Bueno, y desde el mismo título, como ves, Revista de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, tú puedes identificar que sí se está proporcionando el propósito, que es divulgar la ciencia, ¿ok? Y así te irías, tendrías que mencionar todos los datos, la autoridad del sitio, la información publicada, la operatividad del sitio, el diseño del sitio. En total serían 6 elementos que tendrías que mencionar. Ojo, no es que tengas que decir que todo lo cumple. Si hay datos que no lo cumplen, es importante que lo identifiques, ¿ok? Entonces, así te irías hasta el punto 6, mencionando cada uno de los puntos que cumpla o no cumpla, ¿ok? No tiene nada de malo si en algún momento de 6 puntos alguno no lo está cumpliendo. Podría llegar a ser el caso de alguna de tus fuentes. Pero bueno, de eso se trata, de que tú identifiques qué tan confiable es, ¿ok? Bueno, y así te irías con cada uno de los textos. Ya irías en el texto 2 y especificarías lo que estás encontrando, ¿ok? Esta es una respuesta compleja porque tienes mucha información que analizar. Luego dice, contesta la siguiente pregunta. Los diferentes tipos de ciencia, fáctica, natural, fáctica, social y formal, a pesar de tener diferentes objetos de estudio, tienen algo en común. Justifica tu respuesta. Ojo, es una pregunta. ¿Qué tienen en común las ciencias fáctica, social y formal? Entonces recuerda que debe ser de 8 a 10 renglones y retoma pues el recurso de la ciencia, ya vistes, para poder tener pues con qué argumentar cuáles son las coincidencias. Esto tú lo vas a obtener de la comprensión que hayas tenido de los diversos textos que has leído. En función de las lecturas realizadas, elabora un texto de media cuartilla donde respondas la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema? Entonces, después de haber leído todo, también debes retomar el recurso de ecosistemas, pues para saber qué es un ecosistema, cuáles son sus características, lo que ya viste, ¿ok?
y para poder contestar esta pregunta. También es sencilla, pero pues recuerda hacer lo que hemos estado haciendo, citar y referenciar, ¿ok? Que todos tus argumentos estén citando y al final referenciando los recursos, tus textos, todo. Si te das cuenta, nada más para hablar del primer texto y contestar las preguntas, pues tuve que elaborar 3 citas, digo 3 referencias, ¿ok? Con sus respectivas citas. Bueno, finalmente te dicen que nota, asegúrate de que en tu documento incluyas la tabla con la información que se solicita sobre los textos de la primera columna, tu postura sobre la confiabilidad de los 5 textos, la respuesta a la pregunta 3 con su debida justificación y una conclusión de media cuartilla, que es esta, respondiendo a la pregunta del punto 4, ¿ok? Entonces, y ya finalmente que guardes tu actividad con la nomenclatura solicitada y el peso que no exceda los 20 megas. Y yo te pido que al final pues anexes las correspondientes referencias. Y bueno, es una actividad que toma tiempo, pero que es sencilla. Nada más te invito, recuerda, a citar y referenciar, ¿ok? Y bueno, pues muchísimas gracias, estamos al pendiente, cualquier duda o pregunta, nos vemos en la plataforma y recuerda descargar tu plantilla y ver este video tutorial al mismo tiempo para que puedas resolverlo de una manera más fácil. Estamos en contacto, te recuerdo la página del blog, ahí encontrarás todos los recursos que hemos proporcionado junto con los recursos complementarios para el módulo, que es la metodología APA, la ortografía, técnicas de estudio y los diccionarios. Muchísimas gracias.